Hola, muy buenos tiempos, tengan todos ustedes, estimados jóvenes. Mi nombre es Ernesto Salazar Ponce, egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero como ingeniero electricista, y en esta ocasión me toca participar con ustedes como instructor, como moderador de la materia de tópicos selectos de física. Como ustedes saben, la situación por la que estamos atravesando debido a esta pandemia a nivel mundial, el Tecnológico Nacional de México ha dado instrucciones al Tecnológico de Ciudad Madero para que el siguiente periodo escolar lo iniciemos a través de la plataforma digital Microsoft Teams. Es decir, las clases las vamos a iniciar mientras no se nos indique otra cosa, en línea, como se dice. Entonces vamos a estar llevando nuestros trabajos en la medida de nuestras posibilidades para hacer videollamada, para que ustedes se contacten cuando haya una reunión general de grupo a una hora determinada que sea la que se asigne para la hora de clase, y estaremos desarrollando las actividades a través de este método. Vamos a comenzar por esta ocasión por hablar de lo que es la materia de tópicos selectos de física, su programa sintético, el cual consta de 4 unidades, a saber, son las siguientes. En la unidad número 1 tenemos aquí fluidos, la unidad número 2 se refiere a termodinámica, la unidad número 3 es ondas, la unidad número 4 es óptica. Son 4 unidades las cuales cada una desarrolla una serie de subtemas. En la unidad número 1, que habla de fluidos, pues tendremos que especificar que los fluidos pueden ser líquidos y o gases. Generalmente vamos a trabajar con fluidos líquidos. ¿Qué vamos a ver en fluidos líquidos? Bueno, pues vamos a hablar sobre las propiedades, las principales características de los fluidos. ¿Cuáles son? Bueno, hay propiedades primarias, propiedades secundarias. Por nombrar algunas en esta ocasión, podríamos hablar de presión, de capilaridad, tensión superficial, viscosidad, y algunas otras. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que son los subtemas. Perdón. Vamos a hablar de presión. El término presión muchas veces lo malinterpretamos y hablamos, por ejemplo, de la presión de una llanta y decimos, queremos que nos calibres las llantas, por favor, y la persona que atiende el negocio nos dice, ¿a cuántas libras? Entonces las libras son, ustedes saben, unidades de fuerza. Lo correcto es que la pregunta sea cuántas libras por pulgada o sobre pulgada cuadrada. Sin embargo, ese sería un tema muy específico. Entonces hablaríamos de presión manométrica, presión atmosférica, presión hidrostática. ¿De qué depende la presión en el seno de un fluido? De la profundidad, cómo varía. Aquí mismo también hablaremos sobre el principio de Pascal, el principio de Arquímedes, aquel señor que salió corriendo desnudo a la calle gritando Eureka. Tal vez sepan esa historieta. Hablaremos en lo que se refiere a fluidos en reposo. Luego se trabaja el término de fluidos en movimiento, o sea, la hidrodinámica. Aquí vamos a hablar del teorema de Torricelli y el principio de Bernoulli. Eso sería a grandes rasgos los subtemas. Cada uno hay que irlo desarrollando. Al hablar de la unidad número 2, que dice termodinámica, en realidad la unidad número 2 es muy extensa. Hablar de termodinámica es todo un curso y nos quedamos cortos. Sin embargo, aquí vamos a darle una pasadita ligera a lo que son los temas principales que nos afectan. Hablaremos sobre la ley cero de la termodinámica, las escalas de temperatura, qué tipo de escalas para medir la temperatura conocemos, ¿sí? Cómo se dilatan o cómo se expanden los sólidos, los líquidos bajo cambios de temperatura. Hablaremos de capacidad calorífica, qué cantidad de calor se requiere para pasar de una temperatura a otra, e inclusive qué cantidad de calor se requiere para hacer un cambio de temperatura, ya sea que el calor se proponga, se
o se saque de tal o cual material. Hablaremos de energía interna, de entropía, de un gas ideal, de entropía, y cerramos hablando de las máquinas térmicas, que esto es ya una aplicación de lo que llamamos termodinámica. La unidad número 3 se refiere a ondas viajeras, ondas sonoras, ondas estacionarias. Esta unidad es muy importante para el perfil del ingeniero electrónico, ya que frecuentemente están ustedes manejando este tipo de parámetros como es frecuencia, amplitud de onda, periodo, etc. Entonces ahí primero se describen las características de las ondas, qué tipos de ondas hay, si se requieren de un medio material para su transportación, si no se requiere, en qué clasificación cae, la velocidad de ellas. Si hablamos de ondas sonoras, pues obvio que vamos a hablar del sonido. Ustedes saben que hablar del sonido pues es hablar de la intensidad del sonido, de los decibeles, que desde qué punto, desde qué valor podemos empezar a tener audición, persona normal desde luego, y cuál es el punto en que nos molesta. Entonces hay una tablita por ahí para hablar de decibeles. También hablaremos de un efecto muy conocido que pues lo podemos observar casi todos los días, es el llamado efecto Doppler. El cambio de frecuencia cuando hay un movimiento relativo entre la fuente sonora y el espectador auditivo. Hablaremos de ondas estacionarias en columnas de aire, de resonancia. Son temas muy importantes en los cuales el ingeniero electrónico tiene un papel muy importante dentro de la ingeniería. Y ya para terminar, la unidad número 4, que es óptica, pues esta comienza diciendo que hay óptica geométrica y óptica física para su estudio. En la óptica geométrica se trabaja lo que son las teorías que hablaron sobre tratando de explicar la naturaleza de la luz. La naturaleza de la luz, la teoría corpuscular, Maxwell, etc. Y luego ahí se habla sobre los diferentes experimentos que realizaron nuestros antiguos científicos para tratar de medir la velocidad de la luz. Hay varios y se fueron desde los más rudimentarios hasta los más actuales, que llegaron a tener el valor que manejamos nosotros en la actualidad para nuestros ejercicios numéricos. Hablando de velocidad de la luz, también vemos que hay ciertas propiedades dentro de la óptica geométrica, ciertas leyes, y se refieren a la propiedad de la reflexión y la refracción de la luz. Ahí hacemos incidencia sobre los espejos planos, esféricos, y las lentes, que también son planas y plano convexas, plano cóncavas. ¿Qué tipo de imagen presenta o proporciona cada uno de estos elementos de acuerdo a sus parámetros, de acuerdo a la curvatura que tengan en su grado de esfericidad? O también otro punto pues es a qué distancia podemos nosotros colocarnos para ver tal o cual imagen. Una de las partes más importantes les comento, es cuando decimos que una persona que se dedica a la magia desaparece los objetos. Tal vez han visto algún show, algún espectáculo que se refiere a esto, y desaparecen una montaña, un camión, una casa, etc. Pero en realidad lo único que están haciendo es colocar el objeto en lo que se llama foco o punto focal del espejo. Bueno, mis queridos alumnos, pues esto es la primera parte, la introducción. En un video posterior estaremos explicando la bibliografía, la cual podemos nosotros tomar como referencia para ir avanzando en nuestro programa, y marcaremos la pauta a seguir sobre la evaluación. ¿Cómo vamos a estar evaluando este tipo de curso en línea? Pues habrá que manejar presentaciones de ustedes, resúmenes, cuestionarios, tareas directas en donde yo les proporcione un ejercicio para que ustedes lo desarrollen y lo presenten. Haremos una mesa redonda, haremos una conferencia, una videoconferencia general, en donde estaremos
pasando el micrófono, la voz a cada uno de ustedes para que cuente como actividad. Por mi parte, en este momento es todo. Que tengan ustedes